Como podemos ver, queridos hermanos, el milagro de Caná de Galilea es parte de la epifanía, de la teofanía, manifestación de Dios, de Cristo Jesús. Es muy claro en los ritos orientales. Pero también nosotros a continuación, lo primero, es parte casi de la fiesta de la Epifanía. Conocemos el relato desde niños, pero San Juan es un gran literato que se vale mucho de los símbolos y de la potencia de los símbolos que quedan un poco escondidos al oído moderno. En aquel tiempo hubo una boda, unas nupcias en Caná de Galilea. Ese es el primer símbolo, las nupcias. El cristianismo tiene ayuno, pero el cristianismo tiene fiesta, porque asiste a unas nupcias, las nupcias de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona divina de Cristo Jesús. Ese es nuestro triunfo, que nuestra naturaleza humana está sumida, hipostáticamente se dice, en Él. Esa es la humanidad salvada. El que adhiere a Cristo y a su humanidad que hace de medio y sacerdocio, se une a Dios y es salvado de la maldición del pecado original. Esa es la verdadera boda, las verdaderas nupcias, que hay que trabajar todos los días en nuestro corazón, la unión con Dios, la unión total. Llama la atención también que hay dos palabras de la Virgen María. Son pocas las palabras de la Virgen María en la Sagrada Escritura, por eso vale la pena atender. La primera dice aquí, no tienen vino, no tienen vino. La Virgen presenta el drama humano delante de Jesús. He aquí que tu Padre y yo, muy angustiados, te buscábamos. Nos da imperativos, órdenes, preguntas raras. No tienen vino. Esa es nuestra situación. No tenemos fiesta, no tenemos alegría. El vino es otro simbolismo profundo que usa San Juan. Pequeño es el milagro este del agua que se transforma en vino, comparado con lo que sucede el día de la pasión, cuando el vino se transforma en sangre en la última cena. En la cruz del Viernes Santo chorrea la sangre del Hijo de Dios y el domingo de resurrección resucita la sangre eterna y glorificada que hasta el día de hoy late en el corazón de Cristo Jesús, glorioso, eterno. Cuando la Virgen se dirige a los sirvientes, ahí sí da una orden, y es una orden que la da a todos los cristianos de todos los tiempos. Haced todo lo que Él os diga. Eso es María Virgen, el máximo mandamiento. Haced todo lo que Él os diga. Y Jesús manda a los sirvientes llenar las sidrias de agua. Eran tinajas de piedra fría, preparadas para las purificaciones de los judíos, que se lavaban constantemente y eran incapaces de perdonar los pecados. Purificaciones fracasadas que no purificaban el corazón, salvo en algunos pocos. La imagen de estas tinajas de piedra fría, vacías, porque había que llenarlas de agua, fue trabajo para los sirvientes. Cristo quiere que nuestro trabajo, que nuestro pequeño milagro se asocie al de Él. 600 litros de agua había que llenar las sidrias. Primero de agua. De lo vacío
el fracaso del Antiguo Testamento a la plenitud del agua, el colmarse del Antiguo Testamento en el bautismo de Juan y en la venida de Jesús. Y les dice Jesús: llevadla al maestresala. Y la llevaron. Y cuando la probó el agua que se había transformado en vino y no sabía de dónde. Fíjense, él no sabía de dónde, dice ahí. Está muy clarito en latín también. Y es muy frecuente en el Evangelio de San Juan. Non siebat unde esset. El maestresala no sabía de dónde era. Muchas veces en el Evangelio de San Juan está la pregunta de dónde era Jesús. No era de los hombres, era el Hijo verdadero del Padre, igual al Padre. Muchas veces le preguntan de dónde, significando la esencia del mesianismo, a saber, la divinidad del Mesías. Él viene del Padre y no es menor que el Padre. El maestresala llama al novio y le dice, expone el proceder del mundo. El mundo da primero el vino bueno y después el malo. El que hace opción por el triunfo en el mundo va a tener primero las cosas buenas, pero luego las inferiores, las malas. El que sigue el camino de Cristo, en cambio, va a una boda. Ya comienza en la tierra, donde el vino es inferior. Y culmina por el milagro triunfante de Cristo para siempre en el vino superior, desconocido. No sabemos de dónde era. Estaba lleno de la divinidad de Cristo, no podía ser sino el mejor. Que Él nos conceda entonces la gracia en esta tierra, esa manifestación de su gloria, así termina el pasaje, ¿no? Manifestación de su gloria a los discípulos que creyeron en Él. Siempre San Juan termina sus relatos con la fe